sobre medidas diseñadas para poner fin a la situación de abandono que sufren la Torre de las Cámaras y el entorno del monasterio de San Salvador de Celorio. El monasterio de San Salvador de Celorio forma parte del inventario del Patrimonio Cultural de Asturias en virtud de la resolución de la Consejería de Cultura con fecha 3 de septiembre de 2018, por la que se incluyó en este segundo nivel de protección un conjunto de bienes patrimoniales llaniscos que hasta la fecha nada más constaban como recollidos en el llamado Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias, que no tenía soporte legal por no se tramitar de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias del 2001. La Torre de las Cámaras no consta, güey, como protegida ni incluida en ninguno de los niveles de protección definidos en la ley inventada. A tenerse en cuenta más que per Celorio y para la rodeada del propio monasterio va el conjunto histórico del Camín de Santiago Costero, declarado bien de interés cultural, incluido desde 2015 en la lista del Patrimonio Mundial. Por esta circunstancia, en la banda de 30 metros a cada lado de la ruta Xacobea, establecióse un ámbito de protección donde lle competente la Consejería de Cultura a la hora de autorizar intervenciones que precisen licencia de obra. Tocante a la situación de abandono que, según la pregunta del señor diputado, sufre la Torre de las Cámaras y la rodeada del monasterio, hay que señalar que, consultada la base de datos de expedientes del Servicio de Patrimonio Cultural, no consta que se presentara en los últimos años ninguna denuncia al respective, ni por particulares, ni por partidos políticos o instituciones. Tampoco el Arzobispado de Oviedo trasladó ninguna incidencia relativa al estado del mantenimiento de la iglesia del monasterio de San Salvador. En el entorno del monasterio de San Salvador de Celorio hay una edificación de cronología imprecisa, una torre vinculada históricamente a este monasterio. Conoce como la Torre de las Cámaras, por situarse al pie de la playa del mesmo nome, una pequeña cala que comunica con la propia playa de Celorio. Desde ya hay muchos años, esta Torre de las Cámaras encuentra en un estado ruinoso, suponiendo un riesgo para las personas usuarias de la playa, dado que se utiliza como paso para acceder a la sablera. Señora consellera, esto es la Torre de las Cámaras y seguramente nadie presentó ninguna denuncia, pues es llamativo, porque ya queda la Torre de las Cámaras, nada más que queda la ruina, y por aquí, por dentro de esta torre, va hacia la peña, la siente, a la sablera. Si todavía no se produjo una desgracia, fue fruto de la suerte, porque aquí cayeron varias personas a la playa, al agua, con la marea alta. Aquí tiene la foto. Esto es lo que queda de la torre, que es una ruina total y absoluta. Por esta falta de seguridad que provoca su estado de ruina, en 2010, señora consellera, voy a dar algún dato que no informaron, en 2010 elaboróse un proyecto por parte de la demarcación de costes para consolidar la edificación, dotándola de cubierta y de un espacio interior practicable, así como habilitando una zona de paso segura mediante una escalera y una barandilla, entre otras actuaciones. Este proyecto contó en aquel momento con el acuerdo favorable, no sé si lo comentaron, de la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, incluso con el apoyo de algunas instituciones como el Real Instituto de Estudios Asturianos. Pero no solo existe en este lugar una necesidad de ofrecer más seguridad a los usuarios, también es necesario intervenir por cuestiones de salubridad pública. Y es que precisamente, por tratarse de una edificación ruinosa, convirtióse en un espacio degradado en el que se acumulan basuras de todo tipo, donde incluso se utiliza como váter público y donde pudimos comprobar, en la visita realizada con los compañeros y compañeras de Podemos Llanes, cómo se estaban produciendo vertíos de dudosa procedencia y contenido desde el cementerio del monasterio, que se encuentra limitado con el espacio del que falamos. Estos vertíos desagüen directamente en la playa y en el mar. En esta foto, señora consellera, que la deseo después, podrá ver los vertíos, incluso hay una marca en la zona que sale directamente del cementerio y una marca en la playa. Y esto y el váter público que se llama Torre de las Cámaras, que se puede utilizar gratuitamente por todo el mundo de la que baja para la playa. Hay que tener en cuenta, como decía, que estábamos hablando también del pueblo de Celorio, una de las localidades más turísticas del concello de Llanes, ya de por sí uno de los concellos más turísticos de la nuestra comunidad. Y digo esto porque el espectáculo que ofrece esta primera línea de playa
con una edificación en estado de ruina, con el consecuente riesgo para la seguridad de los y les bañistes y con un espacio insalubre y degradado, non parece que sea lo que este Gobierno desea ofrecer como plan turístico a quien nos visiten, pero tampoco a las personas, a los vecinos y vecines de Llanes. Por todo ello, señora consellera, solicitamos y que de manera urgente la so consellería recupere el proyecto elaborado en el so día por la demarcación de costes que debe estar en el so poder, dado que la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias dio el visto bueno, y pedimos y que se coordine con la Administración estatal para poner en marcha una actuación proyectada há ya una década y que, sin saber muy bien por qué, quedó olvidada en una ocasión. A decir verdad, señora consellera, sí sabemos por qué. Porque la alcaldesa de aquel entonces, la señora Álvarez Campillo, se mostró públicamente contraria al proyecto, al parecer por conflictos políticos con algunos vecinos que constituidos en asociación lucharon por este proyecto. Como entendemos superado aquel escollo y sabemos de la so sensibilidad por la protección de nuestro patrimonio cultural, por los nuestros recursos y por la zona del Oriente, confiamos en que la subconsellería recupere y ponga en marcha el proyecto de rehabilitación de la Torre de las Cámaras. Y si me da 5 segundos, señora presidenta, quiero comentar una cosa respecto al monasterio, porque es muy grave también. Mire, rogamos y encarecidamente que técnicos de la subconsellería se desplacen hasta el monasterio de Celorio para analizar les obres llevado a cabo los muros exteriores de la iglesia. En la nuestra visita, señora consellera, comprobamos que se realizó una intervención con materiales y unas soluciones nada respetuosas con un bien cultural que se remonta al siglo XII. Seguramente nos estamos encontrando ante un nuevo caso como el de Valdecuna, por lo que sería muy conveniente la inspección de los técnicos para determinar si las obras realizadas, desconocemos en qué fecha, fueron apropiadas para este bien cultural. Y lo digo que cuando lo vean, si me permiten la expresión, van a flipar. Gracias. Gracias, señor Palacios. Como siempre, agradecida por las indicaciones y por las observaciones sobre el patrimonio, esa preocupación común que tenemos todos y todas los que nos dedicamos a preservar los bienes públicos del patrimonio. Por noticias de prensa, y es verdad, conocimos su visita reciente a la Torre de las Cámaras en Celorio y la reivindicación de la recuperación urgente de un proyecto de rehabilitación de la torre del que la Consellería de Cultura no sentí constancia ni conocimiento. Esta es la verdad, y digo así con toda la sinceridad. Hay que repetir también, como decía hace un minuto, que esta torre no tiene protección patrimonial autonómica, no nos consta, y que, por otro lado, no consta la remisión de denuncia ninguna relativa al su estado de caltenimiento en la Dirección General de Cultura y Patrimonio. En años pasados, usted está hablando del 2010, y sí, estoy hablando de más de una década atrás, mire, sí se recibieron el Servicio de Patrimonio escritos, y ahí sí nos consta, escritos relativos a otros elementos de la rodeada del monasterio de Celorio, como la Torre del Rebellín, pero no de esta otra torre que usted nos comenta. Recibieron escritos sin posible afecciones a los mesmos de proyectos de ordenación del espacio costero, tomándose de aquella por el Consello de Patrimonio Cultural de Asturias medidas tendentes a garantizar la preservación de estos bienes culturales y adaptarles intervenciones de urbanización del espacio público al respecto necesario a los bienes patrimoniales y existentes. Quizás se está produciendo aquí un cruce de topónimos, ¿no? Y un cruce de nombres de dos torres. Y yo creo que es aquí donde estoy pensando que está el problema, ¿no? Porque coinciden un poco las fechas que usted dice con las que tenemos nosotros de la Torre del Rebellín, no de esta torre. De todas formas, tengo que insistir, desde va por lo menos 10 años, no consta en el Servicio de Patrimonio Cultural escrito denuncia relativa a este ámbito de Celorio, a todo el ámbito, ¿no? Ya sin especificar lo de la torre, que insisto, averiguaré de qué torre se está tratando. De todas maneras, por supuesto, y dado el interés del señor diputado por este elemento patrimonial y del interés común que tenemos por ello, comprométome que a lo más pronto posible se haga una inspección técnica de un arquitecto o una arquitecta del Servicio de Patrimonio Cultural a la zona para valorar la situación y posibles daños que pudieran producirse en bienes protegidos, como ya el caso de la iglesia de San Salvador de Celorio, o en otros elementos culturales que, aunque no tengan protección patrimonial específica en la actualidad, sí van a ser objeto de posible protección en el futuro catálogo urbanístico a realizar en el Concello de Llanes.